los grandes mitos de los cuales nos alimentan los medios de comunicación es que el aborto es un procedimiento de bajo riesgo, que no hay relación entre aborto y secuelas emocionales o psicológicas, que las mujeres tienen un derecho sexual y reproductivo que libera a las mujeres. Y yo pienso que la charla anterior nos ha realmente puesto en el contexto y ha desmitificado todo esto. La realidad es que el aborto destruye a la mujer, a la sociedad y a la vida por nacer. Y esa es la realidad. Una mujer jamás va y aborta feliz. Una mujer aborta porque nadie le tiende la mano, porque está asustada, porque piensa que es la única salida. Tal vez acá habrán mujeres y hombres que habrán pasado este proceso en su vida. Entonces yo les pido que simplemente pongan atención de la mejor manera al tema que se va a hablar acá, y si no han tenido un proceso de sanación interior, que no tengan miedo de buscarlo. Ya les daré información al final. Siguiente, por favor. Esto salió en una entrevista publicada el 20 de noviembre del 2010 en un periódico nacional. No me acuerdo cuánto tiempo necesitó para instalar la sonda en lo más profundo de esta parte de mi cuerpo, que no podía haber sido diseñada para semejante tortura. Pero claro, ya sabía que no volvería a abortar nunca más en mi vida. Esto lo viví una vez en la vida, no lo viviría dos. Hoy me sigo preguntando cómo una mujer puede abortar 2 o 3 veces e incluso más. Es una pregunta que bien vale mantener viva. Yo me la pregunto sin juzgarla. Y la autora de esta frase en esta entrevista es Florence Thomas, una de las grandes feministas que tenemos en nuestro país, que incita a las mujeres a que aborten, que eso es parte de su liberación femenina, pero ella misma, con ese texto que es sacado de su entrevista, desgarradoramente describe qué fue lo que sintió y dice que jamás lo volvería a hacer, que no entiende cómo hay mujeres que lo hacen más veces, pero sin embargo ella está ahí defendiendo el aborto como un derecho para la mujer, que lo que ya, como ya oímos, es completamente falso. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con las consecuencias biológicas. ¿Qué pasa? Ahí tenemos una parte del útero, de la matriz, del órgano reproductivo de la mujer. Hacia cada lado de ese órgano están las trompas de falopio y al final de las trompas los ovarios. En este dibujo no se ve, pero lo que sí vemos es un embrión implantado en el endometrio, en el útero. Ustedes, para entender un poquito lo que pasa en las consecuencias, sobre todo los que no son médicos, porque ya sé que hay colegas míos acá, imagínense que esto es en tercera dimensión, que adelante está la vejiga, por detrás está el intestino grueso. Y siguiente, porfa. Lo que hacen en un aborto instrumentado, es decir, quirúrgico, lo que se conoce como el legrado, es que meten esta cureta y raspan todo esto, ¿sí? Y las complicaciones que se dan inmediatamente es que pueden perforar el útero y de paso perforar el intestino grueso, si imaginamos que está detrás, o la vejiga que está delante. Esto es hagan de cuenta que la mujer ha sido así cortada por la mitad, y esto es lo que se ve. Esta es la columna vertebral, acá. Este es el útero, esta es la vagina, esto es un espéculo y esta es una cánula de succión. Entonces, ese es también cómo realizan el aborto por succión. Siguiente, por favor. Entonces, les mostraba eso para que más o menos entiendan cuáles son las complicaciones de una intervención como las que acabamos de describir.
Entonces, puede haber perforación del útero, de la vejiga y del intestino grueso. Puede haber mucho sangrado. ¿Por qué? Porque para recibir a esa vida nueva que se implanta en el útero, este mismo se llena de sangre, ¿sí? El endometrio, la anterior, porfa. Esto, la anterior. Ahí. Esto es sangre que se anida ahí para hacer, digamos, los nutrientes y la camita de esa vida nueva que ahí se está gestando. Cuando no hay implantación o cuando la mujer sangra, y esa es la menstruación que tenemos mensualmente. Siguiente, por favor, anterior. Ahí. Entonces puede haber mucho sangrado que puede llevar a que la mujer se muera. Puede haber una infección porque esa parte de la mujer, ese órgano reproductivo de la mujer es un santuario, y es un santuario de vida. Al hacer un aborto, al intervenir un embarazo, se abre, o sea, ahí lo vimos, se abre físicamente ese santuario para poder eliminar esa vida, por lo tanto queda vulnerable a infecciones. Entonces hay infección. Y también pueden existir coágulos que se forman y que después van a parar al pulmón. Todas estas complicaciones pueden llevar a la muerte, ¿sí? Entonces no es un procedimiento inofensivo, es un procedimiento serio y grave. Siguiente, por favor. Pero sabemos que hay otro tipo de aborto, que es el aborto por medicamentos o las famosas pastillas de Cytotec. ¿Qué pasa? Que lo que hacen es que otra vez la parte aquí abajito está la entrada a este santuario de la vida, se llama el cuello uterino. Eso se cierra casi que herméticamente durante el embarazo para que esa vida se pueda gestar ahí. El Cytotec lo que hace es abrir esa puerta de nuevo y, como decíamos anteriormente, al abrir esa puerta, al abrir ese santuario de vida, pues se pasan todas las infecciones, queda vulnerado. Entonces puede haber infección y como hay tanta sangre ahí, esa infección se puede propagar a otras partes del cuerpo y son infecciones severísimas que a veces el único tratamiento es la histerectomía, es decir, sacar el útero de la mujer, quitarle la matriz. Entonces el Cytotec también es una forma severa, riesgosa, y las complicaciones son estas. Una mujer joven puede no volver a tener hijos jamás en su vida porque le tuvieron que sacar la matriz. Siguiente, por favor. Esas son las consecuencias biológicas a corto plazo, a mediano plazo. Las que hay a largo plazo, les voy a hablar de las 3 primeras, que son el embarazo ectópico, la placenta previa y el cáncer de mama. Al hacer ese legrado, ese raspado de la cavidad uterina de la matriz, es difícil que a veces que el óvulo se pueda implantar ahí y por lo tanto hay mayor riesgo en las mujeres que abortan de tener embarazos ectópicos. ¿Eso qué quiere decir? Que el embarazo no ocurre en la matriz como lo vimos, sino en las trompas. También puede tener una complicación que se llama placenta previa. Entonces la placenta se implanta cerca a esa puerta que les dije que es el cuello uterino. Y más estudios han ido mostrando la relación entre cáncer de seno y aborto. ¿Por qué? Porque en el momento en que se aborta es una suspensión súbita de un proceso hormonal que se estaba instaurando en la mujer. Y al hacer un imbalance hormonal, se generan respuestas exageradas de otras hormonas que pueden llevar a producir cáncer de seno. Les puse ahí pues bibliografía porque hay estudios como tal que así lo demuestran. Y lo que más nos preocupa realmente es la salud mental de la mujer que aborta. Y hoy en día más y más nos están tratando de decir que eso no es cierto, que una mujer puede abortar y no le va a pasar nada. Ya sabemos que hay unos riesgos físicos enormes,
que afectan su integridad física, o sea, le pueden causar la muerte, que también van a afectar su maternidad, su posibilidad de volver a tener hijos y enfermedades más graves y que definitivamente llevan a la vida, a la muerte, como el cáncer de mama. Lo que pasa con la salud mental de la mujer que aborta. Hay una frase muy famosa de Wilke que dice: es más fácil sacar al niño del vientre de su madre que de su mente. Una mujer que aborta jamás se olvida de su hijo y lo lleva en su mente y en el corazón toda su vida. Las mujeres que no hacen procesos de sanación posaborto ven en otros niños a sus hijos, saben perfectamente cuántos años tendrían sus hijos. Llevan un dolor desgarrador dentro de ellas. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es síndrome posaborto y las secuelas psicológicas y psiquiátricas del aborto, y les voy a explicar por qué voy a hablar en separado de estos dos términos. Y brevemente les iba a contar unos casos clínicos. Cada vez tengo más y más en mi consultorio mujeres que llegan con trastornos de ansiedad y depresión, trastornos obsesivos compulsivos y tienen historias de aborto. Es impresionante. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el síndrome posaborto? Síndrome realmente lo que quiere decir es que es un conjunto de signos y síntomas. Síntomas es lo que uno siente, lo que uno le dice al médico: me duele la cabeza, me duele la barriga, me da angustia, siento un aleteo en mi estómago. Y los signos es lo que el médico puede ver objetivamente, que de hecho la persona sí está un poco desorientada, o que la persona está un poco ansiosa, o que la persona le cuesta respirar. Y hay bastante bibliografía sobre el síndrome posaborto. Varios de los autores son Burke, Shuping, Reardon, Diffie y Rosello, y todos ellos los pueden buscar en el Dr. Google, que hoy tiene mucha información, y pueden leer artículos que ellos han escrito. El síndrome posaborto no deja de ser un tema controversial, desafortunadamente, y aunque hay profesiones como la psicología y toda la rama de la psicología que se ha dedicado a estudiarlo como tal, dentro de la literatura científica mundial o dentro de las comunidades académicas, sigue siendo un tema controversial porque se parece a otro trastorno psiquiátrico que se llama el trastorno de estrés postraumático, sobre el cual los psiquiatras realmente no se han puesto de acuerdo qué tan severo es o no, y si lo van a dejar en su clasificación de enfermedades. Pero hay que saber del síndrome posaborto porque existe. Que las comunidades académicas no se pongan de acuerdo realmente no es problema de nosotros, es problema de ellos, pero que existe y que tenemos que identificarlo y que tenemos que ser capaces de reconocerlo en familiares, en amigos, ¿sí? Porque la gente no sabe que ha abortado y que todas esas angustias y todas esas cosas tan horribles que están sintiendo pueden ser simplemente, suena simple, pero es porque es a causa del aborto. ¿Cuántas mujeres no conocerán ustedes que se la pasan donde el psicólogo, donde el psiquiatra, con miles de medicamentos que las hacen dormir, que no las hacen sentir bien y no se mejoran? Y no se mejoran. Tenemos que aprender a reconocerlo para empezar a digamos, canalizar, ayudar a estas personas a que busquen la ayuda que verdaderamente necesitan. Monseñor nos decía que el proceso tiene que ser psicológico y espiritual, porque una mujer se puede confesar, pero yo conozco mujeres que llevan 15 años confesándose del aborto que tuvieron y no se sienten libres ni se sienten perdonadas. Hay que confesarse y hay que hacer un proceso psicológico. Siguiente, por favor. Entonces, este website www.psicologiacientifica.com tiene un muy buen resumen sobre lo que es el síndrome posaborto. Hay diferentes tipos de síntomas. Hay los síntomas corporales, lo que se siente en el cuerpo, y los síntomas psicológicos, es decir, los de la mente. Y son muchos, entonces pueden existir cosas como dejar de comer,
¿no? Trastornos de alimentación, comer mucho y vomitar o dejar de comer completamente, sentir náuseas, sentir vómito. Ellas refieren algo clásico que es un aleteo. Sienten aleteo o en el pecho o en el abdomen. Palpitaciones, es decir, que sienten que el corazón va a 1000 y la explicación es que el corazón no está muy rápido, sino que late más duro y lo sienten muy cerquita. También pueden tener dolor de cabeza, tics y algunas refieren pérdida de fuerza. Otras características que he visto es que refieren sensaciones como de calor y de frío y de hormigueo en las extremidades, es decir, en los brazos y en las piernas. Y, por supuesto, la culpa, la tristeza, sufren de mucha irritabilidad, todo les molesta y viven como a la defensiva agresivamente. Tienen pesadillas y nostalgia, ven al niño durante el día, también reviven el sueño realmente de qué fue lo que les pasó, no tienen concentración y por supuesto tienen hiperalerta, es decir, que cualquier ruido, cualquier bulla las hace brincar. Siguiente, por favor. Estos son los estadios que han descrito. Primero, pues no pasa nada, después sienten que no tienen paz y después empiezan a revivir qué es lo que ha pasado y ahí es cuando empieza a desarrollarse toda la culpa y finalmente todos los trastornos emocionales, psicológicos y psiquiátricos. Se han descrito 2 tipos de síntomas de acuerdo a la edad. Las mujeres jóvenes pueden además desarrollar promiscuidad, problemas con el alcohol y con las drogas, intentos suicidas y autocastigo, ¿no? Cortarse las muñecas, el abdomen. Y ya en las mujeres mayores puede haber divorcio, separación, depresión y disminución del deseo sexual. Siguiente, por favor. Pero si a ustedes les dicen, no, es que el síndrome posaborto no existe, porque no hay realmente un consenso al respecto, ustedes pueden decir, ok, pero hubo un estudio que publicaron en septiembre del 2011, que es realmente el mejor estudio que se ha publicado hasta el momento en la literatura sobre la relación que existe entre aborto y salud mental. Este estudio fue publicado en el British Journal of Psychiatry y entiendo que ya hay una traducción al español en la red latinoamericana, se los podemos hacer llegar después. Y les voy a hablar un poquito porque este estudio es realmente contundente sobre lo que dice frente al aborto y la salud mental de la mujer, cosas que jamás se habían dicho antes y además que por el tipo de estudio es algo que científicamente es muy robusto y muy válido. Siguiente, por favor. El estudio es un metaanálisis y el metaanálisis es un estudio de números, es decir, no le están preguntando a las mujeres qué sintieron cuando abortaron, si estaban felices, si estaban tristes. No es un estudio de opinión, sino un estudio de números, cuantitativo. Hacen análisis estadísticos para ver cuánto se acerca a la teoría que ellos proponen. Un metaanálisis lo que hace es revisar toda la literatura que hay bajo un estricto protocolo. Se considera evidencia tipo A en la medicina basada en la evidencia, que es el tipo más alto de evidencia científica que se puede encontrar. Se utiliza para hacer una aproximación más estructurada para establecer principios científicos. Siguiente. Es útil para cuando los resultados de varios estudios son discordantes con respecto a la magnitud de la dirección de un efecto. Eso lo que quiere decir es que trata de buscar un consenso. Y además, pues, son los tipos de estudios que se utilizan para direccionar protocolos en las instituciones médicas y académicas. Siguiente, por favor. ¿Qué es la diferencia de este estudio con otros estudios que también son de la contraparte, que dicen que de hecho el aborto no tiene ningún efecto psicológico o emocional en la mujer? Realmente es que son estudios que no han sido lo suficientemente rigurosos científicamente. Y el más famoso de esos es el Task Force de la Asociación Americana de Psicología, donde cogieron 3.000 mujeres y dijeron
que no había ninguna relación entre aborto y deterioro de la salud mental de la mujer. Pero esto se debió a que esas 3.000 mujeres eran solo americanas y no había, digamos, controles para otras variables que podrían modificar los resultados. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿qué hizo este estudio? Cogió 22 estudios de 7 países con 871.188 mujeres, de las cuales 163.831 habían abortado. Siguiente. Y lo que el estudio descubrió es que hay un riesgo elevado de 81% de desarrollar trastornos mentales en la mujer que aborta. Es un riesgo altísimo, altísimo. Y un riesgo elevado de 55% de desarrollar trastornos mentales cuando se comparaba el aborto con el embarazo no deseado. Y eso a nosotros también nos dice algo muy importante, porque cuando hablan del embarazo no deseado, tampoco, no es un término real. ¿Por qué? Porque el deseo del embarazo de la mujer durante su periodo de gestación cambia, es decir, está muy susceptible y hay momentos donde realmente sí quiere ese bebé y hay momentos donde no lo quiere tanto, pero no es una decisión de si lo quiero o no lo quiero, sino que tiene un matiz de grises en el centro. Y por eso no se puede decir que un embarazo es deseado o no deseado, porque es un término que realmente no demuestra nada. ¿Y qué nos dice este estudio? Que a pesar que una mujer no quiera tener su bebé y lo tiene, aún así el riesgo es mucho más bajo de desarrollar un trastorno mental que una mujer que aborta. Y ese es un argumento que nosotros tenemos que tener con las mujeres y las personas que apoyan y defienden el aborto. Siguiente, por favor. Miren esto, riesgo de suicidio 34.9%. Esto fue un cálculo matemático que se llama un riesgo atribuible a la población, es decir, el riesgo de que esto pueda suceder. Ansiedad, depresión, uso de alcohol, marihuana, comportamientos suicidas, suicidio 34.9%. En psiquiatría, trastornos y enfermedades como la esquizofrenia, que a todos nos suena horrible, tiene un riesgo de suicidio del 10%. El trastorno afectivo bipolar, lo que la gente conoce como los maníacos depresivos, tienen un riesgo de suicidio del 15%. La depresión del 10%. El aborto, casi un 35%. Siguiente. Siguiente. ¿Qué nos dice este estudio? Que tenemos que hacer más, tenemos que empezar a investigar qué pasa con las mujeres que abortan y aumentan el uso de sustancias psicoactivas, alcohol y droga. ¿Por qué? Porque la mujer que aborta, sobre todo la que dice que no siente nada y que no le ha pasado nada, va y se refugia en el alcohol o en las drogas o en la promiscuidad, ¿sí? Entonces tenemos que investigar más a este respecto. Tenemos que seguir haciendo investigaciones que sean serias, que tengan un peso en la literatura científica y en los ámbitos académicos. Lo más importante, lo que concluye este estudio, es que el aborto es un riesgo real para la mujer y que se debe comunicar este riesgo a toda mujer que esté considerando un aborto. Nosotros tenemos que hacerle saber eso a las mujeres. Nos decía Rodri esta mañana que las abortistas o las personas que defienden el aborto hablan de la compasión a la mujer. Nosotros también tenemos compasión a la mujer porque esto es una realidad que las va a acabar, ¿sí? El verdadero problema de salud pública relacionado con el aborto es la salud mental de las mujeres que abortan, porque la depresión y el suicidio son problemas de salud pública. ¿Cuántas mujeres deprimidas han abortado? Me pregunto yo. Entonces, ese es el verdadero problema de salud pública que tenemos hoy. Siguiente. Sociales. Y esto se los voy a tratar de resumir porque siento que están cansaditos. De las consecuencias sociales, quiero rescatar dos cosas. Es una forma de violencia contra la mujer.
El aborto es una forma de violencia contra la mujer. En Colombia, el 15% de los abortos lo deciden los hombres. ¿Sabían eso? El 15% de los abortos lo deciden los hombres y más adelante veremos estudios donde la tasa de violencia intradoméstica aumenta cuando la mujer está embarazada y aumenta el número de abortos espontáneos y de abortos inducidos. O sea, la violencia intradoméstica también es un problema. Y el invierno demográfico, ¿eso qué quiere decir? Que la población se estanca. Al dejar de tener hijos o al abortarlos, empieza a crecer la población que es mayor, la población anciana, no hay gente joven para trabajar. ¿Eso qué hace? Eso genera problemas de migración, lo que genera toda una desestabilización a la población, digamos, matriz de un país. Y lo que veíamos ahorita, hay 100 millones de chinos sin esposas, yo pensé que eran 40, pero hay 100 millones de chinos sin esposas. Rusia, ¿por qué está cambiando sus leyes contra el aborto? Porque no tienen personas que trabajen, están en invierno demográfico. Siguiente, por favor. Ninguna mujer, bajo ninguna circunstancia, debe ser forzada a abortar, eso es un mito. La mayoría de las decisiones de una mujer por abortar, y yo me atrevería a decir todas, es porque una mujer se siente obligada a abortar porque siente que no hay otra solución, siente que esa es la única solución, porque nadie le está diciendo puedes tener a tu hijo, puedes ser mamá, te vamos a dar la mano, no tengas miedo. Nadie les dice eso. Y la mujer que piensa, mi trabajo, mi profesión, mis papás, ¿no? Hay un estudio que hicieron en Colombia donde trataban de esclarecer cuáles eran las razones por las cuales una mujer abortaba. Estrato 4, 5 y 6, 1, 2 y 3. En los estratos altos era la educación, la profesión, ¿no? El qué dirán. En los estratos bajos eran las razones económicas, la falta de apoyo del padre, pero jamás la razón era porque no quiero tener a este hijo, jamás. Y al abortar, al fomentar el aborto, lo que estamos haciendo es fomentando la paternidad irresponsable. Le estamos diciendo a los hombres, no se preocupen, no hay que asumir las consecuencias de nuestros actos. Siguiente, por favor. Siguiente. Este es el estudio del cual les hablaba sobre la relación que hay entre aborto y violencia doméstica. Siguiente. Entonces, las mujeres que tienen violencia intradoméstica tienen un riesgo 1.5 elevado de tener pérdidas espontáneas y un 2,5 riesgo elevado de abortar. Siguiente, por favor. Siguiente. Y esto es lo que hablábamos del invierno demográfico, ¿sí? Se necesita una tasa de natalidad de 2.13 para mantener el equilibrio en las naciones. Siguiente. En Europa es de 1.3. Ahorita el 36%, hay 36% menos de niños de 5 años de lo que había en 1960. Siguiente, ya ahí está. Ahorita en Europa el 20% de la población es mayor de 60 años. Si esto continúa, en el 2030 habrá una escasez de 20 millones de trabajadores. Y pues ¿eso qué hace? Pues que se necesitan mayores recursos para atención en salud a la población mayor, o sea, va generando toda una desestabilidad económica. No es ninguna sorpresa que la crisis, que sobre todo ha dado tan duro en Europa, sea consecuencia de esto. Siguiente, porfa. Entonces, para terminar, el aborto es una realidad que destruye a la mujer, a la sociedad y a la vida por nacer. Está en nuestras manos ayudarle a entender a la gente lo nefasto, las consecuencias que esto trae para todos. No es solo la mujer, es el bebé que viene en camino, es el alma de esas dos personas y es la sociedad entera, somos todos nosotros. Si pensamos en todos los problemas emocionales y psiquiátricos de los que he hablado, y una mujer que aborta jamás se enfrenta a esto, ¿cómo será la vida de esa mujer y la vida de los que están alrededor de esa mujer? Siguiente. Tenemos que pensar cuál es el verdadero apoyo que se le quiere dar a la mujer.
Y ahorita sabemos que hay centros de apoyo a la mujer, donde apoyan a mujeres con embarazos en crisis o no planeados, y tenemos que tener muchísimos más de esos. Siguiente. Entonces, anuncios parroquiales. Existe esperanza para las mujeres y para los hombres que han sido traumatizados por el aborto. En Colombia tenemos 2 proyectos. El primero se llama el Proyecto Esperanza. Acá en Medellín lo maneja Patricia Gallo en el CAM. Y a nivel nacional tenemos unos retiros de sanación espiritual posaborto que se llama El Viñedo de Raquel. Los 2 son procesos que vale la pena seguir implementando, tener más gente que se capacite en esto, porque más o menos se dice que 1 de cada 2 mujeres ha abortado, y el 50% de las mujeres que abortan una vez lo hacen una segunda vez. Esto es un verdadero problema en nuestra sociedad y tenemos que saber qué herramientas hay a mano para ayudarlas. Hay un político británico que se llama William Wilberforce, y él empezó hace más o menos 200 y pico de años toda la lucha contra la esclavitud. La gente dice que en unos años la lucha contra el aborto será comparada a la lucha contra la esclavitud. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué vamos a decir que hicimos en esta lucha? Desmond Tutu decía que frente a la injusticia, el estar callado es estar del lado del opresor. Yo les voy a mostrar un clip de la película que habla de la abolición, todo el proceso de la abolición del aborto que lideró este joven cristiano. 25 años luchó para que se aboliera la esclavitud. Y realmente es un llamado a inspirarnos a todos a seguir en esta lucha. Está con subtítulos, entonces espero que todos lo puedan ver. Muchas gracias. What do you want with the old preacher? I'm here to seek your advice. Are you contemplating a life of solitude? People like you are too much. Besides, Wilbur, you have work to do. But now I see. No one of our age has ever taken power, which is why we're too young to realize that certain things are impossible. Somos demasiado jóvenes para cosas imposibles. Eres mejor combatiente de la sala, el orador. I believe he's a Yorkshire Terrier. One man who Un hombre lo arriesgará todo. Pagó en especie. Le pagaría 25 por él. to speak for those who could not. They do this to let you know that you no longer belong to God. Hacen esto para que entiendas que no perteneces a Dios sino a los hombres, para hacer que los ciegos vean. No tenemos prueba de que los africanos se opongan. Change the world. Do it. Throw their dirty, filthy ships out of the water. Slave trade has El 300 tráfico de 300 diputados. If we were to outlaw the trade tomorrow, it would bring financial disaster. is my enemy. Wilberforce is a rebel. No matter how loud you shout, you will not drown out the voice of the people! That matters more. In Africa, I was a prince, in many ways not unlike you. I'm going to try again. As your Prime Minister, I urge caution. And as my friend, Oh, to hell with caution. Remember, God made men equal. I once was blind, but now I see. Did I write that? yes, you did. Now at last it's true. Amazing grace.